Buenas tardes. Ahí, bueno, vamos viendo que muchas y muchos se van conectando. Eh, ¿Cómo les va? Gracias por sumarse, por seguirnos en esta iniciativa. Estamos en uno de esos momentos que es tan importante reflexionar y bueno, vamos a contar con la presencia, bueno, de una gran amiga y compañera, como es María Angélica Marmet, del equipo directivo de la Escuela de Psicología Social de acá de nuestra ciudad, la Escuela Enrique Pichón Rivier, que tienen un largo recorrido de abordaje, de actuación en situaciones críticas, ¿no? Uno se le viene rápidamente a la memoria el rol que ha jugado la escuela en la ciudad cuando fue aquella inundación, la del 2003, el papel que ha jugado y bueno, le propusimos ayudarnos a pensar un poco. Así que mientras vamos esperando que se va sumando gente, amigos y amigas de distintos lugares, tanto de la ciudad, de la provincia, de otros puntos del país. Eh, Mientras vamos esperando que se conecte María Angélica, pensando un poco todo esto, los recursos técnicos, esperando que toda esa parte nos salga bien, para que podamos tener, aprovechando este recurso, que nos pueda servir para poder dialogar con María Angélica. Así que estamos haciendo un poquito esta intro. Bueno, ya tenemos casi 30 seguidores, así que buenísimo. Es una gran necesidad la reflexión, el encuentro, el intercambiar opiniones, miradas y bueno, María Angélica como expresión de la escuela, ¿no? Como parte de todo ese equipo tiene muchísimo para poder aportarnos. Yo acá tengo aparte la compu, mucha gente que nos pidió para ir escribiéndonos, por ahí tirándonos alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión, bueno, muchos que nos van saludando, así que vamos a ir ya ajustando los últimos detalles, eh, mientras vamos esperando que se vaya sumando más gente para poder ir haciendo este intercambio. La verdad que nos parecía, como decía hace un ratito, bueno, muy necesario, eh, y la escuela, todo su equipo directivo, bueno, conocemos también acá en la ciudad muchos estudiantes y profes de la escuela. eh, Ha tenido, hoy recordaba la actuación en lo que fue el año 2003, en la inundación, en nuestra ciudad, tremenda. Han jugado un papel extraordinario y bueno, estamos en estos momentos de situaciones críticas, ¿no? Eh, Como todas esas crisis que siempre abren oportunidades, en estos contextos que tenemos de angustia, de preocupación, eh, y también de mucha incertidumbre. Bueno, nos van a poder aportar muchísimo. María Angélica decía hoy como expresión del colectivo, ¿no? Que es esa Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Rivier de nuestra ciudad. Así que bueno, ya hay más de 40 conectados. Así que bien, fantástico. Ahí hablamos con María Angélica, hoy mientras coordinábamos un poquito, decíamos los dos, ¿no? Un poco nos costaba este recurso, un poquito ir siendo muy precisos con el horario. Le decía, bueno, nos conectamos minutitos pasadas las 7, vamos esperando que se vayan sumando, cada uno de las amigas, los amigos, compañeros, eh, que creo que bueno, es una gran necesidad esta reflexión, este diálogo, eh, poder pensar juntos e ir reflexionando juntos. Así que, bueno, la verdad que no paran de sumarse. Se escucha bien todo, ¿no? Va saliendo bien. Ahí implementamos lo del auricular para aislar un poquito el sonido. Así que vamos a ir implementando este recurso para poder, ¿cómo es? Escucharnos mejor. Estamos en casa, con esa gran contradicción que es una de las cosas que queremos abordar detenidamente con María Angélica.
acerca de cómo es esto de estar en casa, cuidarnos, cuidar al resto y al mismo tiempo cómo se... Ahí viene André Ruiz. Hola André, ¿cómo estás? Ahí nos manda que se escucha bárbaro. Gise también, Mariela, Rodrigo. Eh, Bárbaro. De la ESO 701. Buenísimo. Buenísimo. Ahora vamos al segundo paso, que es ahora contactarla a María Angélica y vamos a ir de a poquito, ya estando en la antesala de nuestra conversación. ¿M? Bueno, muchas gracias a la escuela y sus alumnos y sus profes y sus relaciones, su familia, sus amistades, porque nos han ayudado mucho en la difusión de la actividad. Por ahí, para los que se conectaron a último momento y vieron, vamos a conversar ya en minutitos con María Angélica Marmet, que es del equipo directivo de la Escuela de Psicología Social de nuestra ciudad de Santa Fe, la doctora Enrique Pichón Rivier, para reflexionar juntos en el contexto actual de la pandemia del coronavirus, cómo es pensarnos en este contexto, ¿no? En estos contextos de sobreinformación, en estos contextos de tanta preocupación y de angustia generalizada, las palabras de María Angélica, su conocimiento, todo lo que nos puede aportar la escuela. Ahí ya hay amigos que dicen, te estamos esperando, María Angélica. Bueno, ahí vamos, ahora voy a contactarla a ella. Ahí me dice que estamos esperando la escuela. Ahí estamos. Oye, hola, acá estamos, acá estamos. Hola María Angélica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Antes, dentro de antes todo. que nada, ¿cómo anduvieron los recursos técnicos? Bien, le encontramos la vuelta, ¿eh? Yo no encontré la vuelta porque tengo una hija que me enseña, porque si no estaría absolutamente perdida, te puedo asegurar. Estás ahí con asistente. Bueno, agradecerle mucho la mano que nos dio para que pueda salir, porque a veces las mejores de las ideas, con una traba, una dificultad técnica, se nos puede Sí, tal complicar. cual. Mira, ahí te comento que ya tenemos más de 54 conectados y Ajá. que ya hay muchísima gente que ya decían, María Angélica, te queremos ver, ya te estaban demandando. Bueno, Bueno, pero quería... Sí, sí, te escucho. yo te escucho por ahí con cortes, de ratito con Ajá. cortes. No, pero te Bueno, decía entonces... que me parece bárbaro que seamos unos cuantos para poder pensar juntos. Me parece muy interesante eso. Sí, sí, absolutamente necesario. Creo que un poco la repercusión que tuvo y toda la gente que se sigue sumando permanentemente es porque es una, antes que nada, es una gran necesidad. Y yo Sí. decía a quienes se iban incorporando desde el inicio que la escuela en nuestra ciudad tiene, digamos, lo que fue la experiencia en un momento, bueno, tremendo que tuvimos los santafesinos, como fue en su momento la inundación en el 2003, el rol que ha podido jugar, todo lo que ha aportado, y que, bueno, con las diferencias que existen entre un contexto y el otro, o una situación en particular y la otra, creíamos que nos podía aportar muchísimo tu mirada, tu aporte, que es un poco lo que va generando la escuela. La escuela ya está generando actividades en este propio contexto. Sí. Así que, bueno, eso, y aparecía en la gente, te digo, desde el inicio una demanda grande, muchas ganas, digamos, de escucharnos, de encontrarnos y de compartir reflexiones. Vos sabés que justamente creo que la mención de lo que hicimos como escuela, como institución en el 2003, fue una de las cosas que permitió, digamos, que nos convocaran de muchísimos medios, que nos preguntaran y que me parece subyace a toda esa demanda esto que vos estás planteando, Pablo, el saber que hay un equipo, un grupo más amplio que la escuela seguramente, pero que la escuela ha seguido desplegando esto, eh, que en el 2003 tuvo una participación, tuvo una práctica, que reflexionó esa práctica y que aprendió. Y entonces hoy algunos de esos recursos nos sirven para entender la situación que estamos viviendo.
Y te diría que una de las cosas que inmediatamente hicimos, que nos sirvió mucho, fue lo de recuperar esa idea de que en momentos de una crisis tan grande, donde hay una enorme incertidumbre, donde hay una mucha falta de confianza en uno mismo, en las instituciones, en los demás, la cuestión de poder apuntar a mensajes claros, concretos, cortos, te diría en general, que le permitan a la gente ir como acomodando la conducta, como comprendiendo cuál es la conducta más adecuada, pero no desde una orden, desde una indicación, sino desde una explicación de por qué eso es lo más adecuado. Esa experiencia a nosotros nos sirvió mucho para comprender que eso ordena, organiza, ayuda a que cada quien protagonice desde algunos datos una propia conducta más adecuada, se adapte a la situación en la que estamos viviendo, pero se adapte no desde la sumisión, sino se adapte, como dice Pillon, como decía Pillon, activamente a esa realidad. Entonces, esa experiencia de la inundación fue muy interesante para nosotros y de enorme aprendizaje, y hoy nos está sirviendo, evidentemente. Sí, sí, desde ya. Bueno, ya vamos entonces, vamos arrancando un poco más en Dale. en la formalidad de este encuentro. Agradecerte, saludar a todos los que se han ido, todos y todas que se han ido sumando, estamos en más de 70 ya que se han conectado, un poquito para los que se fueron sumando al final. Estamos en conversación con María Angélica Marmet, que es del equipo directivo de la Escuela de Psicología Social de la Ciudad, en Enrique Pillón Rivier. Y un poco nosotros que somos parte de un espacio político nuevo en la ciudad, con mucho trabajo social y comunitario, un poco desde el inicio, que era un poco lo que, digamos así, disparó la necesidad de encontrarnos y de conversar, tenía que ver con lo que se nos va presentando en términos por ahí individuales o aquellos actores sociales, comunitarios, políticos de la ciudad, eh, te diría como una gran contradicción, ¿no? ¿Cómo es esto de cuidarnos, desde quedarnos en casa, a partir de lo que en general hay un consenso grande en la población, de que las medidas del gobierno nacional, hay una dirección, ¿no?, nacional sobre la situación, y hay medidas que Sí, las vemos como buenas medidas. A partir de quedarnos en casa, de cuidarnos, vamos cuidando al otro, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que aparecen distintas situaciones o grandes dificultades para que todos y todas puedan tener condiciones para una cuarentena segura, ¿no? Aparecen, a tal veces cual. decimos, estas situaciones como que desnudan todo de lo previo que se venía, de los contextos de vulnerabilidad social y demás, con lo cual una de las preocupaciones que teníamos al inicio era que la población de riesgo, cuando hay porcentajes tan altos de población en la pobreza, en la indigencia, el temor por el impacto. Entonces, ¿qué había que hacer? Que había que actuar, ¿no? Ujú. Entonces, un poco, ¿cómo nos ayudás a pensar esa contradicción? De un poco, te diría, solo le encontramos una vuelta de organizar la solidaridad, ir pensando iniciativas y al mismo tiempo cuidándonos, ¿no? ¿Cómo nos ayudas un poco a pensar eso? Mira, a ver, primero habría que decir que es una contradicción efectivamente porque poniendo como primer elemento la salud, como aspecto principal a cuidar, la salud, en una situación donde todos estamos afectados, todos estamos expuestos, que esta es una gran diferencia con el 2003, había un sector dominantemente expuesto, acá está todo el planeta expuesto por si no nos Claro. alcanzaba Santa Fe, a una situación donde está afectada la salud, donde el riesgo es la muerte, donde no hay todavía una cura para esa enfermedad, todas cuestiones que generan una enorme vulnerabilidad. En el marco de eso, la estrategia para poder demorar la infección, para poder resolver la atención lo más adecuada posible a quienes se van enfermando, es el aislamiento. Algo absolutamente contrapuesto con, te diría, la esencia de la humanidad. Nosotros somos humanos, somos humanas, porque en realidad nos fuimos encontrando, porque fuimos cooperando, porque fuimos transformando la naturaleza para satisfacer las necesidades nuestras. Entonces,
hablamos en plural, es nos, nuestras, nosotros, juntamos, hablamos en plural y resulta que la estrategia para poder resolver una pandemia, digo que nos abarca a todos, es aislarnos. Entonces, sí o sí es una contradicción, y es una contradicción objetiva. En el marco de eso, a mí me parece que es muy importante lo que vos traes. Nosotros nos conocimos, Pablo, la escuela, ustedes y tantos, me vienen a la cabeza los compañeros de las distintas y compañeras de las distintas organizaciones que compartimos Ni un pibe menos por la droga, y nos conocimos en esa. Nos conocimos en la tarea solidaria, nos conocimos en la tarea cooperante respecto de acompañar procesos de intenso sufrimiento. Bueno, este es un proceso que implica sufrimiento para mucha gente, que implica sufrimientos para todos, pero no de la misma manera. Entonces, efectivamente, hay quienes necesitan, otros necesitamos por edad, te diría, porque somos parte de esos grupos de riesgo, quedarnos en casa. Pero para que nos quedemos en casa y nos cuidemos todos, algunos tienen que salir. Y entonces están expuestos. Y entonces no solo están expuestos al virus, están expuestos también a los miedos, a la angustia, que significan que están en mayor exposición, pero después vuelven a su casa. Y en su casa tienen su grupo familiar. Mira, a mí me pasó una cosa muy conmovedora hace unos días. En casa nos fuimos repartiendo como para salir lo menos posible y hasta acá salimos solo una vez cada uno. El día que me tocó salir a mí, fui a hacer una compra y estas cosas que uno tiene, se me ocurrió preguntarle a la persona que estaba en el súper cómo estaba, cómo la estaba llevando. Su única respuesta fue que me miró y se largó a llorar. Digo, profundamente conmovida, y yo no la podía tocar, yo no me podía acercar, pero sí lo que podía era mirarla, contenerla con una palabra, plantearle que está bien que llorara, que era parte de lo que seguramente le pasaba, pero lo que esa persona estaba mostrando era que estaba exigida a cumplir con un rol para que yo, para que mi familia pudiera tener lo necesario para sobrellevar los próximos 10 días. Me explico, digo, hay niveles de padecimiento colectivos, entre muchos, pero hay algunos que sufren más. Y acá te pongo el caso simplemente de alguien que tiene que salir a trabajar. Vos ponés otro dato, el de la cantidad enorme de familias y de gente que no tiene un lugar seguro donde quedarse, y que si no tiene quien lo acompañe en la asistencia, no sobrevive. No es solo que padece, no sobrevive. Tiene altísimo riesgo de morir antes que del coronavirus por la pobreza y la indigencia. Entonces, digo, me parece que hay que poder considerar que esta contradicción, que es objetiva, que nos alcanza a todos y a todas, hay quienes la van a vivir con mayor nivel de tensión. Y ahí me parece que estos espacios sirven para que puedan saber que son reconocidos, que son necesarios, que esta estrategia es elegida. Esta estrategia no solo es ordenada por el gobierno nacional, no la estamos acatando solamente. Cada día que nos quedamos en casa la estamos eligiendo, porque así nos cuidamos, pero también la eligen quienes como ustedes están haciendo toda esa tarea social absolutamente imprescindible. ¿Cómo la eligen? Salen, tienen medidas de seguridad, se cuidan cuando llegan a sus casas. Digo, para todos, para todas, es imprescindible una toma de conciencia de nuestros hábitos, una toma de conciencia de nuestras acciones. Sí. No, que te quería incorporar que en la ciudad de Santa Fe tiene una cultura muy importante de red comunitaria, sobre todo en las barriadas de nuestra ciudad, como decimos siempre, las barriadas más olvidadas. Bueno, nos conocimos también un poquito de allá desde Villa del Parque con el armado de la mesa, con la problemática de adicciones y demás. Que fíjate vos, nosotros hablábamos en palabras de Horacio Tavares de pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas, legales y ilegales. También un poco ese contexto de gran magnitud del problema. Pero lo que quiero traer un poco a la conversación es que se está dando en la ciudad de Santa Fe
por iniciativas de actores, muchos de esos son compañeros nuestros y de otros espacios, otros sectores, digo, está la iglesia, organizaciones sociales, vecinales, se van transformando en pocos pasos esas redes comunitarias en comité de emergencia barrial, que ha sido una herramienta en la cual la gente se ha ido organizando, teniendo los cuidados con esta contradicción que hablábamos del inicio, pero buscando que aquellas medidas que toma el gobierno puedan ser efectivas y, en segundo lugar, tener un relevamiento completo de la problemática. Cómo la problemática, te digo, aparece por un problema sanitario, pero tiene un trasfondo social, aparece el problema del hacinamiento, aparece el problema, bueno, de la pobreza que señalábamos hoy. Me parece un Sí. actor muy importante esto de los comités de emergencia por barrio y que a su vez van demandando que en la ciudad, que en la provincia aparezcan comités de crisis y que le den lugar a aquellos verdaderos referentes y protagonistas de estos espacios barriales, para que pueda haber ahí un ida y vuelta de abajo hacia arriba, ¿no? Donde aparezca con mayor claridad la demanda o las necesidades reales y la magnitud de ellas, y aquellas políticas que se vayan tomando puedan tener una efectividad. Mira, vos ahí ponés, yo te diría a dos puntas la cuestión. A mí me parece que hay dos elementos muy, muy valiosos. Uno es la cuestión de la organización, la cuestión de que en cada barriada, en cada barrio, la organización de esas personas, acompañadas, guiadas por las organizaciones sociales, realmente permite, por un lado, que esas políticas públicas sean efectivas, que lleguen al territorio y que lleguen a la particularidad de cada territorio. Pero no es solo traída, no es bajada, sino que es, te diría, buscada, consensuada, trabajada. Ahí estás poniendo a cada uno de los miembros de ese barrio como protagonistas. Eso en salud mental es un cambio sustancial. Eso en salud mental es proceso, esperanza. Vos que cuando ustedes difundían esta entrevista, esta charla, ponían esta frase de Pillón, que en realidad hay que planificar la esperanza. Bueno, eso es. Se planifica en concreto, se planifican las acciones que permiten que en ese barrio sean protagonistas desde el conocimiento de sus necesidades y buscan la forma de que esas políticas públicas lleguen. Ese es un primer dato. El otro que me parece muy importante y yo creo que efectivamente es algo que hay que trabajar, buscar, lograr, es la organización provincial de todos esos comités, municipal y provincial. ¿Por qué? Porque hace falta la articulación. Es decir, son muchos los recursos que se están brindando, pero lo que hace falta es además articularlos. Es que, digamos, donde se necesita y se puede volcar, se vuelca. Donde se necesita otra cosa, se traslada a lo mejor lo que estaba acá y se pone en otro lugar. Tiene que haber un plan, un criterio, una estrategia más colectiva, y yo creo que en ese sentido este es el lugar de las autoridades, de los que están mirando la dimensión completa del problema. Pero por eso son como distintos planos de protagonismo, pero tienen que sí o sí tener un alto nivel de articulación para que realmente sea efectivo, pero además para que sea eficaz el uso de esos recursos. ¿Mm? Desde ya, totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, otra de las cosas que por ahí te quería, no a modo de pregunta, sino a modo de esto que estamos haciendo, pensar juntos, aprovechándote Sí, mucho, y aparte, viste, acá el tiempo es bastante limitado en las redes, pero te digo, sí, es verdad. una de las cosas que, ¿cómo es? Que, bueno, y aparte te digo, mucha gente nos va mandando preguntas, muchos por ahí, veo que hay muchos estudiantes pensando cómo es esto de planificar la esperanza desde la psicología Ajá, social. Me parece que hay mucho, ajá. aparte va a quedar mucho trabajo en el contexto y mucho hacia adelante se va a seguir dando, como es, en torno a eso. Pero te quería incorporar dos cosas. Una es que estamos en un contexto donde veníamos preparados para, por decirlo de alguna forma, un límite de la cuarentena. Y hace Sí. 48 horas el gobierno nacional dice, no, esto va para más largo, o sea, las medidas que se han tomado van dando resultados, los especialistas aseguran eso, por lo Ujú. tanto vamos a postergar hasta el 12 de abril, si no me equivoco, lo Sí, que creo que son los hasta el 12. tiempos hasta el 12 de abril, la cuestión de la cuarentena. Con lo cual se genera como que se nos sacude la estantería de la vida cotidiana,
Tal uno cual. nota esto que decías un poco de una angustia social. Me parece un poquito que nos puedas ayudar a pensar como en este nuevo escenario. Y a la par, lo que aparece es que, digamos, ya no es que está el coronavirus acá porque alguien viajó y de afuera tuvo un tipo de contacto con alguna persona acá, sino que comienza a desarrollarse, como le llaman, un tipo de contagio comunitario. Y frente a eso aparecen algunas reacciones que no están buenas, digamos, que uno entiende, aparte de todo con la sobreinformación cotidiana, las horas en los medios y demás, parece que es un tema para pensar donde, digamos, el problema no está en aquella persona que encima está contagiada, sino que el problema es cómo colectivamente nos organizamos y enfrentamos la pandemia. ¿Cómo nos ayudó por ahí a pensar esas dos cuestiones? Mira, a mí me parece que es una preocupación muy actual esto que acabas de plantear, es muy de estos últimos días. Eh, como todo proceso, una crisis tiene etapas, tiene un desarrollo, no está siempre igual. Y este dato que acabas de poner es central porque efectivamente estábamos preparados para empezar a salir y es más, te diría, hasta casi que la fantasía era, bueno, ya está, y salimos. Y en realidad nada de eso ni fue así ni va a ser así. Ya están planteando que la salida es una salida de algún modo pausada, organizada, no es que se levantan las medidas restrictivas y resulta que volvemos a la absoluta normalidad. Eso no va a ser, porque el impacto de lo que nos ha pasado y la transformación enorme de la vida cotidiana que hemos vivido y que estamos viviendo en estos días, evidentemente no va a pasar en vano. Entonces, se hace difícil por ahí la convivencia, ¿no? Es decir, cada familia tiene una organización del día donde el trabajo, la escuela y demás cubren una cantidad enorme de espacios. Bueno, resulta que de golpe y porrazo eso no existió más. Y estuvimos adentro de nuestra casa las 24 horas todos, los 15 días, 20, 30, lo que fuere. Digo, esto nos produjo una movilización enorme en cada grupo familiar, en cada barrio también, en cada vecindad. Entonces, esos cambios no son inocuos. Evidentemente algo nos van a enseñar y alguna cosa han transformado en nuestros hábitos. ¿Cuánto? No sé, no sabría decirlo hoy, pero sí me parece que tenemos que estar atentas y atentos a que no es una salida rápida y fantasiadamente volvemos como si nada hubiera ocurrido. Primer dato. Segunda cuestión, eh, me parece que el hecho de que se haya extendido la, la cuarentena, eh, pone otra vez una dosis alta de incertidumbre. Otra vez bueno, es hasta el 12, pero, y ya hay varios comunicadores sociales que están planteando por ahí, bueno, pero se va a volver a extender. Es decir, ya está planteado el temor a que en lugar de ser hasta el 12 resulte ser hasta quién sabe cuándo. Esa incertidumbre, ese momento donde hay, te diría, cierta dosis de desconfianza otra vez en cómo va a ser, que más que desconfianza te diría es, a ver, no tengo certezas de cómo es este proceso y por lo tanto hay ahí un caldo de cultivo muy favorable para los mensajes eh, contradictorios, interesados. eh, a ver, ordeno mejor la idea, me parece, porque si no me voy a enredar. Estamos viviendo un momento donde hay lucha intensísima por cuál es el destino de este proceso. Creo que hay una enorme disputa por si en realidad la economía es secundaria o si la economía es el principal organizador de las políticas públicas. Hay un gobierno que sigue expresando que lo principal lo pone en la salud. Eso a algunos le parece bien, a quienes les toca los intereses económicos le parece muy mal. Y están empezando a incidir con múltiples mensajes sobre ese caldo de cultivo que te decía, Claro. favorable por la incertidumbre que se ha generado. Entonces yo creo que más que nunca
esto que ustedes hacen, esto que estamos haciendo de pensar juntos, de intentar decir, a ver, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Hablando, organizando, comprendiendo las necesidades de todos y particularmente comprendiendo que el todos no somos todos iguales. No éramos y no somos. Y que por lo tanto no va a ser sencillo que mágicamente todos aceptemos que tenemos que vivir mejor todos. No, ese todos no existe. Ese todos es Ya, fantasía pura. y estamos asistiendo justamente a una coyuntura donde, digamos, aparecen distintos modelos sobre cómo abordar, porque encima tenemos como un laboratorio mundial donde podemos Sí, analizar cómo son las medidas económicas, políticas y sanitarias desde, no sé, las principales potencias del mundo hasta el último rincón, digamos, del planeta. Y efectivamente, por ahí, como resumía recién alguien que no está siguiendo, no alcancé a ver el nombre entre los nombres que van pasado. Te quiero decir que estamos en 106 personas que están siguiendo en este momento la conversación. qué Así que bueno, lindo, qué bueno. muy contento con eso. Lo que te quería decir que la disyuntiva, digamos, economía-salud, como lo resumía recién una compañera que nos seguía, me parece que un poco grafica eso y ahora va quedando claro el modelo Trump, el modelo Bolsonaro, ¿no? Cómo ha sido, y lo que es el propio modelo que se va llevando en la Argentina, con todas sus contradicciones dentro, ¿no? Pero esta idea que un Sí, poco el otro día resumía Alberto Fernández al decir de la economía nos podemos recuperar, pero de la muerte en concreto no, digamos, tan tajante de esa forma, creo que sobre todo uno piensa, todos atravesamos angustia muy grande y la situación afecta a distintos sectores y clases sociales, ¿no? En nuestro país, pero creo que hay una parte que está viviendo esta situación con una gran desesperación porque tiene un impacto económico y social cotidiano donde se juega todos los días cómo hace para alimentarse, ¿no? tal Entonces, no es cual, secundario Pablo. este debate, ¿eh? No, no solo que no es secundario, sino que a mí me parece que es muy importante tomar conciencia. A veces pienso que tenemos una forma de pensar y de creer que mágicamente alguien cuyos intereses económicos se vean afectados eh, va a decir porque sí, porque puede pensar y de golpe se volvió bueno, que puede donar una parte de su fortuna. No es así. Es decir, quienes están en la disputa por este modelo económico, no es una persona que va a donar $1.000.000, no euros, no me acuerdo cuánto donó Messi, no hablo de Messi, hablo de los dueños de los medios de producción, hablo de los dueños de la tierra, hablo de aquellos que en realidad pueden sentir que esta estrategia les hace tambalear la posibilidad, o al menos abre la posibilidad de transformar aspectos de un sistema que hasta acá les permitía pingües ganancias cada vez más concentradas y la enorme mayoría de la población cada vez más necesitada. Yo creo que este modelo está en pugna y no es que se va a resolver porque pase la pandemia y rápidamente lo resolvamos. No, lo que digo es que se está generando la posibilidad de la comprensión de esto. La crisis abre la posibilidad de que la gente entienda cómo es que se organiza la sociedad. Hay un tiempo y un espacio para que podamos pensar y comprender que esta desigualdad tan profunda no es inocua, no es al cohete, y que en esa desigualdad se configuran las posibilidades de vida, las posibilidades de pensamiento, las posibilidades de ser de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Esa comprensión y la solidaridad, la organización para satisfacer esas necesidades, abre otra cabeza. Eso es lo que sucede. Ana Quiroga hace unos días, en una entrevista que se hizo también con estos medios, decía que ese sujeto social de poder, ese que se empieza que vuelve, porque este es un concepto que ya hizo hace ya varios años, pero ese sujeto que salió de las crisis anteriores, convencido de que era un sujeto que tenía un poder, pero ese poder era un poder colectivo, ese sujeto es el que está otra vez cobrando fuerza, potencia, ¿no? Entonces, por eso te decía, me parece que no es cualquier
contradicción esta que estamos tratando. No es cualquier momento el que estamos atravesando. Es un momento donde la conciencia crítica tiene que ser el eje de nuestras tareas. Acompañar al conocimiento, a la comprensión, a la conciencia crítica, ese es el eje. Y no casualmente Enrique Pillon Rivière relacionó conciencia crítica con salud mental. Es eso. Claro, claro, exactamente. Y vos sabés que mencionaste varias veces la palabra crisis. Y lo primero que se nos viene a veces a la cabeza es que situaciones como esta, primero que visibilizan muchas otras cosas y que a veces pensando en el andar cotidiano de la gente que la pelea todos los días, aparece dificultades para observar toda, digamos, la trama social. Como decía hoy al principio, a nosotros digamos, la pandemia nos agarra sobre determinadas condiciones económicos, sociales, laborales, de violencia de género, otro de los temas que se han profundizado en estos contextos Sí. hoy, digamos, de encierro, de distanciamiento social, digamos, sobre todo eso. Pero digo que también siempre para nosotros, digamos, la crisis genera una oportunidad. Primero porque visibiliza todo eso, ¿no? Tenemos como un acuerdo mayor, un consenso más grande en la sociedad de cuáles son las problemáticas más estructurales, desde ya que opera esta lucha política que señalabas vos muy bien, con grupos de poder que interesadamente presionan sobre determinado rumbo de las medidas, pero sobre todo creo que abre una gran oportunidad. Si uno mira, viste, por momento los primeros días vivíamos los medios donde ponían el foco en aquellos que no cumplían y perdían de vista la inmensa mayoría que se cuidaba y al cuidarse cuidaba a todos aquellos que se ponen en riesgo todos los días para que esto nos impacte de la menor forma posible a la población. Entonces lo que digo, me parece que digamos, esa crisis abre una oportunidad de ubicar el grado de, digamos así, de contexto y de situación que vivimos y sobre todo habilita algunas discusiones, algunas cuestiones de tipo políticas que muchas veces pareciera como que no hay margen para poder plantearlas, ¿viste? Entonces creo Tal que hay cual. una relación entre crisis y oportunidad que me Sí, parece que sí. está bueno porque aparte es un mensaje esperanzador, es un mensaje, digamos, hacia adelante, así como también, lo que decía recién, la solidaridad de nuestro pueblo es maravillosa. Termina apareciendo la Tal cual. inmensa mayoría solidaria que se pone en la primera fila y es parte de esa, ¿no? De esta pelea colectiva. Mira, cuando empezamos esta charla, hablabas de la inundación del 2003. El lema que se acuñó en ese momento fue "La gente salvó a la gente". Ese no es cualquier mensaje. Efectivamente, la solidaridad y la organización de esa solidaridad es la que salvó a la gente. Bueno, acá va a pasar lo mismo, solo que esa gente ya no está ubicada en un solo lugar, sino que somos muchos, diría el planeta. Entonces, me parece que efectivamente hay mucho de lo colectivo, mucho por hacer, me refiero de lo colectivo, y que efectivamente esa oportunidad tiene que ver con la comprensión y el conocimiento de cómo está organizada la sociedad en la que vivimos. Uno, mira, pensaba estamos muy ocupadas con las compañeras de la escuela en, bueno, cómo empezamos la formación, cómo vamos organizando para que el proceso de formación se sostenga y se sostenga en relación a lo que la gente que se inscribe y que quiere hacer esta carrera tiene, que es un proyecto. ¿Cómo ir haciendo ese proyecto? Bueno, lo primero que habíamos pensado era que el acto de apertura, que iba a ser el 30 de marzo, ese acto de apertura iba a ser por primera vez con un tema que hasta acá no habíamos trabajado en la escuela, digamos, nuestros actos de apertura no tenían esta característica. Lo habíamos invitado a Germán Mangione, para que trabajara junto con nosotros el tema de qué pasa Estaba con Vicente. conectado, Germán. Hasta Ah, hace bueno, un un saludo. minuto vi que se había conectado. Bueno, un saludo a Germán. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque entendemos que quien se forma en psicología social tiene que poder acompañar procesos donde hay padecimiento. Pero para poder acompañar esos procesos tiene que conocer de qué se trata la realidad de ese lugar. No se acompaña el padecimiento en general, se acompaña a un sujeto, a un grupo, a una institución, a una comunidad situada en un contexto histórico. Si no conoce qué pasa, no puede acompañar
las estrategias de salida, las estrategias de resolución, la planificación de la esperanza que hablábamos hace un ratito. Entonces, íbamos a hacer eso porque entendemos que lo de Vicentín es una cuestión que hiere profundamente, particularmente a un sector social, a trabajadores, en distintas zonas de nuestra provincia, en el norte, en el centro, en el sur, de distinta manera. Bueno, no puede ser por este motivo, pero digo, cuando uno dice planificar la esperanza, habla de esto, habla de que hay que conocer, hay que comprender cómo es la organización social. Esa organización social es la que después te habilita, cuando comprendes ese proceso, a ver qué es lo que hay que transformar. Para eso se forma alguien en psicología social. Digamos que no solamente requiere eso, requiere además que construya una actitud de acompañamiento, una actitud de cooperación, donde desde una asimetría pueda acompañar ese padecimiento. Y como yo siempre digo en las clases, no como decía Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que a usted. No, no me pasa lo mismo que a usted, pero sí me puedo poner en su lugar, sí me puedo reconocer en ese sufrimiento y también en las estrategias que permitan resolver eso, es decir, en la esperanza. ¿Ah? Entonces, esta situación que estamos viviendo abre esa oportunidad, Pablo. Abre la oportunidad de comprender a fondo cómo es la organización social, cuán de injusta es, cuán de desigual es el producto de esa organización social y por lo tanto a partir de ahí que el sujeto se organice para transformar. Largo camino, obviamente, no va a ser fácil y no es en todo caso solamente a través de la psicología social, obviamente. Bueno, la verdad que me quedo pensando mucho con todo esto último y me parece que mientras charlamos, reflexionamos, pensamos juntos, siempre está bueno por ahí tener, aunque sea en este ovillo que se nos ha transformado hoy la vida todos los días en términos de distanciamiento social obligatorio, tener por ahí alguna punta de dónde tirar para tener una actitud, digamos, positiva, una actitud hacia adelante. Creo que es muy fuerte esta idea de planificar la esperanza, de organizar la solidaridad para oponérsela a la angustia social creciente que tenemos, ¿no? Y que también tiene, de parte de algunos, tiene toda una intencionalidad, ¿no? Pero Tal cual. me parece que vamos tirando de esas actitudes solidarias, vamos tirando de un comportamiento absolutamente mayoritario de nuestro pueblo, muy responsable, en torno a eso, y vamos tirando de esos ejemplos de, no sé, los laburantes de la salud, que están en la primero que vienen de sostener un sistema que había sido desmantelado, que hoy están en Sí. la primera fila expuesto a toda esta situación con todos estos temores que hablábamos del inicio y en condiciones, digamos, de salarios absolutamente, digamos, injustos, por debajo de lo que se merecen, con toda la pelea por tener las condiciones de salud, digo, no sé, hasta todo el personal que hoy está desde el punto de vista de los laburantes del Estado, no sé, pienso en los roles que jugaron en un inicio las de las directoras de la escuela, ¿no? Las maestras, todos fuimos jugando distintos roles en todo este recorrido y me parece que un poco esta conversación, este intercambio deja como muchas puntas de dónde empezar a tirar para poder tener esa actitud hacia adelante, ¿no? Y vos sabés que me reía porque te escucho eh, y digo, claro, yo iba a decir otra cosa, ¿viste? Me fui y Te ahora llevo con para lo otro que lado. decís, vuelvo. Me pasa eso, Pablo. Pero me refería a que iba a contar justamente una charla, una cuestión que he trabajado con varias docentes que me decían que, digamos, tienen que llevar la educación a la familia, tienen que lograr esto que te decía de, bueno, a ver, la gente se plantea un proyecto, con el caso de los chicos es educación obligatoria, así que con más razón, bueno, ¿cómo hago para que los chicos sigan aprendiendo? Y entonces una de las cosas que yo discutía es que la posibilidad de aprender de esos niños, de esas niñas, no es como si estuviéramos en la época antes del distanciamiento. No, no alcanza con que yo le mande un cuadernillo y suponga que la mamá, el papá, la hermana, cualquier persona puede acompañar ese aprendizaje. Yo misma como docente o el propio docente acompañar ese aprendizaje vía virtual o lo que fuere. No, no alcanza. Hay que poder considerar
que el tiempo en esa estructura familiar no es el mismo. No es que se levanta todo el mundo a la misma hora que tenía antes, el papá se va a trabajar o la mamá se va a trabajar, los chicos se van a la escuela. No, no es esa relación. Es más, circulan cantidades de memes o audios por WhatsApp, donde todo el mundo se ríe de la desorganización que tiene, donde se desorganizó el horario, donde se puede comer a las 3 de la tarde como almuerzo porque se desayunó a las 11. Esto es inexistente en familias donde está organizada la cuestión sobre la base del trabajo, digamos, de los padres, por ejemplo. Entonces digo, se desorganizó la vida. Si se desorganizó la vida, hay que poder darle un orden, sí, es muy importante. Hay que poder organizar, pero no como si nada ocurriera. Cuando nosotros empezamos a mandar las tareas a los alumnos de la escuela, a las alumnas de la escuela, una de las cosas que algunos contestaron es: no estoy pudiendo pensar, no me puedo poner a pensar. El material que vos me das es interesante, pero no lo puedo reflexionar. Perfecto, tómate un tiempo, léelo con calma. Cuando puedas, hace una reflexión. Si no podés una reflexión larga y escrita, probá a hablarla, a grabarte, a decirlo, probá a llamar a otro compañero o compañero del grupo. Digo, generá las condiciones para volver a pensar, porque es verdad que se desorganiza el pensamiento, porque se desestructuró la vida como estaba armada. Entonces, nada es como era antes. Se necesita que cada uno de los que tenemos la función de educar o la función de acompañar en distintos roles, podamos considerar esto respecto del otro. Lo mismo yo te diría cuando vos mencionás los agentes de salud. Efectivamente están en la trinchera. Ahora, cada paciente les reclama seguramente un grado de atención, una mirada, un tiempo que no siempre tienen, y es más, que no siempre tienen como disponibilidad interna. Bueno, se necesita cuidarlos mucho a estos agentes de salud, más allá de la cuestión de que se contagien, porque también para ellos la exigencia, la enorme exigencia de tener que responder a esto, les significa una enorme exigencia a nivel subjetivo. Entonces hay que generar espacios para cuidarlos. No sé, habrá que pensar cuáles, no todos pueden ser presenciales, pero sí a lo mejor que se den la posibilidad en cada lugar, en cada sanatorio, en cada servicio, para conversar, para decir, para poder decir: me pasa tal cosa, siento tal otra, ¿qué podemos compartir? Digo, es poder poner en palabras lo que les está pasando y compartirlo con otro compañero u otra compañera también hace el cuidado de su salud mental. Desde ya, vos sabés que te escuchaba esto último y lo que pensaba, qué coyuntura para poder aprovecharla y poder generalizar los agentes sanitarios por barrio, por manzana, ¿no? ¿Cómo podemos ir apoyándonos en aquellos que tienen toda una construcción social, comunitaria? Porque el rol que juegan los centros de salud en cada uno de los barrios es extraordinario, al mismo tiempo ahora se encuentra desbordado, y cómo la Seguro. gente toma en sus manos el problema y cómo se los puede ayudar a que se transformen, tomando, como siempre, todos los cuidados, y en esta contradicción que marca un poco toda la conversación, cómo pueden ir teniendo distintos tipos de iniciativas para transmitir una información segura, para ver cómo lo que se demanda tiene que ver con el problema concreto que surge. Vos sabés que, mira, por ejemplo, nosotros veníamos pensando, organizando actividades de solidaridad, desde el espacio se organizó, estamos viendo qué era lo que más faltaba. Y a partir de vincularnos con el comité de emergencia en Villa del Parque, ¿qué aparece? Que para poder estar en casa, ¿no? El problema es con los chicos que no hay juguete. Claro, Entonces, lo primero que claro, pasamos a organizar es una campaña de donación de juguetes. Entonces hice una recorrida, perfecto. hubo 20 vecinos de Santa Fe no sé, en 2 días, que nos mandaron, tomando todos los cuidados, desinfectando el juguete, todo, poniéndolo ahí, en esas casas donde se necesita quizás un juguete a través del juego, ¿no? Volver a revincular la familia, poder pasar el tiempo, a lo cual ese elemento suma, bueno, que tienen que tener la comida garantizada, las condiciones para hacer un cuidado seguro, pero cuando vos pones, digamos, en la gente el protagonismo, le das la palabra, ¿no? Y es parte de esta pelea, no tiene un rol pasivo, aparecen con mayor claridad cuáles son las verdaderas necesidades.
exactamente. Y puede ser un juguete, como puede ser el alimento, como puede ser un abrigo, como puede ser cualquier otra cosa de orden material, o como también puede ser el necesito encontrarme con alguien. Y entonces hay que poder explicar, hay que poder argumentar por qué en este momento el encuentro tiene que tener otros estilos, otros mecanismos, pero digo, me parece que a la gente hay que poder explicárselo. Yo hace un rato también hablaba con alguien que estaba también en una actitud de mucha desesperación por necesidad. Entonces me decía, yo voy a ir igual al banco. Entonces tuve que explicarle, pero me llevó un buen rato poder bajar su ansiedad, porque obviamente no tiene con qué resolver la cuestión económica, la cuestión de la alimentación para la semana que viene, y frente a esta posibilidad del dinero que se va a dar, no sabe si le va a tocar, pero quiere ir al banco. Le digo, no, no vayas, primero espera. Entonces le tuve que explicar, hubo varios amigos y compañeras, y digamos que mandaron instructivos, me dijeron cómo tiene que hacer, porque yo sola no lo sabía. Pero digo, es una cadena, y en esa cadena, cuando terminé de hablar con él, me dice, está bien, bueno, yo voy a esperar. Digo, esa frase, después de una hora de conversar, es porque entendió, no es porque Claro. acata, es porque entiende cuáles son las condiciones para que realmente se pueda quedar, para que se pueda cuidar, para que pueda cuidar a su familia. Pero digo, la gente necesita no solamente esto que estamos diciendo de la cuestión de las cosas materiales, sino además por ahí pensar otra cosa, pensar una alternativa. Bueno, cuando hace eso, se está poniendo en el lugar de protagonismo, está recuperando sus propias posibilidades y sus propias potencias. Esto en términos de salud mental es un abismo respecto del planteo de quédate en tu casa porque lo ordeno. Me explico, porque no hay argumento. No, no es así. Tiene que ser una elección. Y hay un tema, mira, ahora que estamos diciendo esto, que no sé cómo estamos de tiempo, pero Mira, como estamos para en ir, te digo, en los últimos minutos, nos van a quedar unos 5 minutitos. bueno, Lo vamos a un aprovechar hasta tema el me último parece, segundo. bueno, un tema que me parece interesante porque lo vengo viendo en los últimos días. Eh, quien, quien está necesitado de salir, quien cumple algún rol familiar o barrial y está necesitado de salir, en algún momento puede terminar como portador del virus. Hay algo de lo cual tenemos que cuidarnos mucho, y es que en la medida que el virus tiene circulación interna, la cercanía, la posibilidad de que nos enfermemos es mayor. Y eso también puede promover miedo. Ese miedo busca a veces una figura donde poder depositarlo. Y entonces aquel o aquella que tiene que salir por necesidad suele quedar en el lugar de o culpable o responsable o discriminado o discriminada. Esto tiene además como correlato, se ha producido y lo han dicho en varios medios de comunicación a quienes se han enfermado. O sea, no solamente a los que salen, sino que quienes se han enfermado y se han enterado en el barrio han sido objeto de enorme discriminación. Esto tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos. Primero mostrarlo. ¿Por qué? Porque es un efecto de lo que ocurre. Digamos, porque nos puede pasar. Estar atentos, estar atenta a que nos puede ocurrir porque es un efecto del temor y de la incertidumbre que se genera respecto de me tocó, no me tocó, con quién estuvo, si yo estuve cerca. Digo, este temor nos puede llevar a que este otro, esta otra, a quien yo tengo que poner como aliado para que organice conmigo la esperanza, la solidaridad y la salida de esta pandemia, ese otro se puede convertir de golpe en el responsable de la posibilidad de enfermarme y ser discriminado. Eso es un tema que tenemos que estar muy atentos porque circula, porque se puede producir. No es que nos bañamos en el río Jordán y por lo tanto a mí no me va a pasar. No, no, le puede pasar, nos puede pasar. Entonces me parece que es otro tema a tener con mucha atención, la cuestión de la discriminación de quien puede portar el virus. ¿Mm?
Bueno, María Angélica, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo, en nombre tuyo, digamos, un agradecimiento social al laburo que hace la escuela. Gracias. La verdad que nos ayudaste mucho a pensar, creo que un poco tiene que ver esto la repercusión que tuvo la entrevista, más que entrevista, la charla, digamos, más Sí, la informal, más charla. descontracturada, pero de Sí. verdad agradecerles mucho el laburo. Nos vamos a seguir encontrando y me parece que nos dejás muchas puntas, digo, de dónde tirar para seguir esto que hoy aparece tan contradictorio, pero tan necesario como es el hecho de organizar la solidaridad. O sea que nosotros vamos a hacer todos los miércoles, vamos a organizar en este mismo horario, vamos a hacer la semana que viene alguna de las puntas que en la conversación saltó, que tiene que ver con esto, el nuevo orden mundial, político, económico, latinoamericano, que va quedando en torno a las consecuencias, ¿no? Está toda la situación sanitaria de la pandemia y a la par de eso todas las consecuencias económicas, sociales y políticas. Así que vamos a conversar con Luciano Moretti, que es un politólogo de acá, de graduado de nuestra Ajá. universidad, para pensar junto esto. Así que quienes estén conectados, el miércoles que viene lo van a ver por redes, para que podamos ir un poquito por ese camino para seguir analizando un poco esta situación. Bueno, agradecerte mucho a vos y a todos los que nos han seguido en la conversación. Gracias, no, yo a ustedes, la verdad a mí estas cosas viste, yo te dije esta mañana, vamos a ver cómo nos sale, los nervios los vamos a vivir, pero bueno, habrá que ir acostumbrándose a que estas cosas, tienen un buen sentido, un buen objetivo, y me parece que ojalá dejemos preguntas. La verdad que en la medida en que esto se va produciendo, Pablo, uno va pensando, y nosotros en la escuela yo te agradezco mucho lo que planteas de la escuela, porque yo creo que es eso, la escuela nuestra es un enorme proyecto colectivo eh, que sostiene permanentemente el pensar y el debatir entre nosotras, entre nosotros, y yo creo que eso es lo que nos da la fuerza y la potencia para después poder salir y animarnos a hablar y a plantear un análisis que es hasta donde lo vamos viendo y que se va nutriendo después de esto, del encuentro con quienes están en los barrios, con quienes están atendiendo y leyendo las necesidades de los más vulnerados, y bueno, me parece que eso es planificar la esperanza, ¿va? Para eso es muy importante y muy lindo vivir. La verdad que para eso es lindo vivir. Desde ya. Bueno, te mandamos un beso grande, agradecerle a la ayudante técnica que estuviste ahí al lado, que nos Está ayudó a que acá, salga exacto. todo bien, mandale un beso grande y bueno, Muchas saludar de ya gracias. a todos los que nos han seguido y nos seguiremos encontrando. Gracias, Así un saludos. saludito. Chao, chao, Chau, gracias. chau. ¿Qué hago? ¿Corto? Que saca la X. La X. Ahí, ¿está? Saludo al ayudante. Sí, abandona.